Hola, soy José Luis Avellán Miguel. Voy a explicar los conceptos básicos de la unidad 2, el lenguaje MIPS. Primero voy a explicar la contextualización, es decir, dónde estamos, ¿vale? A continuación, el lenguaje ensamblador MIPS, algunas instrucciones básicas, ¿vale? Aritmético-lógicas y luego también instrucciones para las condiciones. Por un lado, contextualización, pues vemos primero, aquí estamos hablando de instrucciones, pero instrucciones a bajo nivel, ¿vale? El lenguaje ensamblador. Una instrucción, por ejemplo, ahí pongo dos ejemplos en los cuales pues vemos una suma ADD, $T0, $S0, $S1, y eso se interpreta por el lenguaje ensamblador y por el procesador al final, en que suma el contenido de los registros $S0, $S1 y pone el resultado el $T0. Ahí vemos otra instrucción de tipo condicional, en el cual, pues si $T0 es igual al $T1, salta a la etiqueta, como pone ahí, label, ¿vale? Una instrucción etiquetada con esa etiqueta llamada label en ese caso. Un programa, pues en ensamblador también será un conjunto de instrucciones que dirigirán el funcionamiento del computador. Aquí vamos a ver lenguajes de bajo nivel, a diferencia del alto nivel, como podemos ver en otras asignaturas como programación, en la cual pues hay muy poca abstracción. Nosotros estamos utilizando instrucciones que directamente o casi indirectamente dirigen el funcionamiento del computador. Son, por tanto, muy dependientes de la máquina, ¿vale? Cada procesador tendrá un determinado lenguaje ensamblador, lenguaje de bajo nivel particular. Aunque hay algunas familias de procesadores, por ejemplo Intel y AMD, que implementan el repertorio de instrucciones x86. ¿Vale? Aquí podemos ver también dónde estamos dentro de la contextualización, que tenemos por un lado el lenguaje de alto nivel, ya lo conocemos, en ese caso pues lenguaje C, tenemos esa función declarada ahí, y que luego el compilador hace la traducción de ese lenguaje de alto nivel al lenguaje ensamblador. Al fin y al cabo, con el lenguaje ensamblador, pues vemos ahí ese repertorio de instrucciones del lenguaje MIPS, que es el que vamos a ver, pues que es menos familiar para nosotros, es menos intuitivo y por tanto es menos productivo a la hora de realizar programas. Por eso al final trabajamos con lenguajes de alto nivel normalmente. Este lenguaje ensamblador, a través de un programa que es el ensamblador, lo que hace es pasar al lenguaje máquina. Eso es lo que realmente ejecuta el procesador, en el cual vemos una serie de bits, ceros y unos, y que cada una de las instrucciones se transforma a través del ensamblador en esa ristra de ceros y unos. En particular, para el lenguaje MIPS, cada instrucción es una secuencia de 32 ceros y unos, ceros o unos, es decir, 32 bits. ¿Vale? Por eso pone ahí esa codificación. Nosotros, ¿qué vamos a ver en este segundo tema? El lenguaje ensamblador de MIPS. Pero no obstante, también vamos a estudiar en posteriores capítulos el lenguaje máquina, es decir, cómo una instrucción de esas se transforma en una ristra de ceros y unos. Ya comprenderemos cada uno de los campos de la instrucción para poder realizar esto. El lenguaje ensamblador MIPS, pues bueno, ese repertorio de instrucciones que ya he mencionado, pues es el conjunto de instrucciones ejecutables por un computador. El ISA, ese Instruction Set Architecture, ¿vale? Ese repertorio de instrucciones, pues determina las características de la máquina. Por eso decíamos que era dependiente del procesador y que hay muy poca abstracción. Es decir, delimita cuál es el número y tipo de registros que podemos ver. Veremos que hay 32 registros de propósito general en el lenguaje MIPS, modos de direccionamiento, es decir, cómo localizar los operandos de las instrucciones, si están en registros, si están en memoria y cómo acceder a ellos, luego manejo de interrupciones y excepciones, manejo de la entrada-salida, etc. Aquí veremos el ISA MIPS, ¿vale? Que se utiliza comercialmente en supercomputadores como el Origin 2000, móviles, impresoras, videoconsolas, etc. Principios básicos para el diseño de un repertorio de instrucciones. Pues a la hora de diseñar repertorio de instrucciones tendremos que tener en cuenta distintos aspectos. Por un lado, la construcción del hardware, ¿vale? Que un diseño del procesador sea lo más sencillo posible. Luego el software, que el compilador también sea lo más sencillo posible, maximizar el rendimiento, entendido como procesamiento útil partido por el tiempo, minimizar el coste de la circuitería, etc. Aquí vamos a ver que no solamente tenemos que conocer el repertorio de instrucciones, sino cuáles son las convenciones para utilizarlo. En esas convenciones para utilizarlo vamos a ver que las instrucciones hacen uso de registros, esos registros vamos a ver que hay distintos tipos, ¿vale? Y hay una serie de convenciones para utilizarlos, cómo realizamos llamadas a procedimientos, cuál es la interfaz con el sistema operativo y la entrada-salida, etc. Son una serie de convenciones que vamos a tener que conocer como programadores de ensamblador. Vamos a ver aquí ahora un breve repertorio de instrucciones, en particular instrucciones aritméticas y de acceso a memoria.
Al fin y al cabo, en nuestros programas en alto nivel, lenguaje de alto nivel, pues trabajan con una serie de variables. Unas variables que, bueno, en principio no hay un límite, ¿vale?, establecido en cuántas como máximo puedo declarar, pero sin embargo tenemos una serie limitada de registros. Entonces, el compilador lo que intenta, cuando traduce un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel, lo que intenta maximizar el uso de los registros internos del computador para poder realizar el manejo de las variables. Es decir, las variables más usadas las va a meter en registros y las menos usadas las va a pasar a memoria. Ese proceso se llama spilling y se hace con instrucciones de transferencia de datos. Ahí vemos una serie de instrucciones, por ejemplo las aritméticas, una suma y resta, add, sub. Esa parte se llama mnemónico e indica cuál va a ser el tipo de instrucción. Por ejemplo, add A, B, C significa que B más C lo suma y él pone el resultado en A. Esas operaciones A, B, C no son variables de C, sino que al final se van a traducir en lo que se va a denominar registros. Luego, por otro lado, tenemos, estas son las de suma, resta. Luego, por otro lado, tenemos instrucciones de transferencia de datos, por ejemplo, lectura. Ya que nosotros tenemos que mover datos entre la memoria y los registros, ¿vale?, porque tenemos un número limitado de registros en el procesador, pues necesitamos este tipo de operaciones. En este caso, LW, Load Word, lo que hace es los 4 bytes que están posicionados en la dirección 100 más ese inmediato 100 más el contenido del registro S2, ¿vale?, en esa dirección busca los 4 bytes y los carga dentro del registro $S1. La transferencia de datos para escritura, ¿vale?, desde el procesador a la memoria, pues utiliza el mnemónico SW, Store Word, y lo que hace, pues, almacenar de manera inversa. Los registros de MIPS y convención de uso. Bueno, ya he comentado de que existen 32 registros de propósito general que el programador puede utilizar. Aquí muestro estos registros y vemos que hay uno que se llama $0. $0, pues podemos utilizar directamente escribiendo $0, ahí como pone, o poniendo $, y el número 0, cuyo número, pues, tendríamos que conocer cuáles son los números y por tanto para el programador se le facilita esta tarea y podemos ponerle nombres como los que pone en la primera columna. Este registro $0 lo que hace es, pues, almacenar la constante valor 0, que si todo lo que se escriba sobre él al final es un 0. Esto nos va a permitir implementar pseudoinstrucciones, como ya veremos. Luego tenemos otros registros temporales, $T0 al $T7, $T8, $T9, y luego del $S0 al $S7. Bueno, esos son registros para realizar las operaciones. Y luego, por otro lado, tenemos aquí otros registros que son para el uso de procedimientos, en los cuales, por ejemplo, cuando tú llamas a un procedimiento y ese procedimiento tiene una serie de variables de entrada, pues podemos ahí codificar hasta 4, del $0 al $3, esos 4 parámetros, esos 4 argumentos. Luego bien, si es una función, ese procedimiento es una función, es decir, devuelve algún valor, pues en $V0 o $V1 podemos devolver 1 o 2 valores. Una pregunta es, ¿qué pasa si nosotros necesitamos más parámetros de entrada o necesitamos devolver más valores? Haremos uso de lo que se denomina pila, que ya lo explicaremos posteriormente. Nosotros, para poder llamar a procedimientos, necesitamos, ¿qué necesitamos? Pues acceder, pegar un salto hacia la rutina del procedimiento y luego volver a la instrucción inmediatamente posterior a ese salto inicial. Es decir, desde el invocador al invocado. Invocado será el procedimiento destino. Ahora, para volver necesitamos conocer la dirección de retorno, dirección por la que continuar en el procedimiento invocador. Esa dirección se almacena automáticamente por una instrucción que se llama HAL en el registro $RA. Luego tenemos ahí el puntero de pila, que se utilizará, pues, para hacer llamadas a procedimientos y almacenar valores temporales sobre estos para no perderlos. Esta pila también nos va a servir para almacenar registros, valores de registros que no queramos perder su valor. Y por eso aquí aparece esa columna de preservado. Cuando pone un sí es que tenemos que almacenar el valor para que cuando un proceso invocador llame al invocado no machaquemos en el invocado el valor, ¿vale? Por ejemplo, del $S0 al $S7, que normalmente se utiliza para almacenar el contenido de variables, pues sí que deberían de guardarse para que el proceso invocado no los machaque. Luego, por otro lado, tenemos las instrucciones de salto. Pues bueno, en lenguaje de alto nivel sabemos que tenemos estructuras tipo if then else, tenemos bucles, ¿vale? Y que dependiendo de las variables, dependiendo de los distintos valores que hayan los datos del programa,
pues ejecutaremos una serie de instrucciones u otra. Para poder codificar estas instrucciones dependiendo de si se cumplen determinadas condiciones o no, pues tenemos dos tipos. Uno que es aquellos de salto condicional, ¿vale? Y luego aquellos de salto incondicional. Los de salto condicional son los que he dicho, if then else y bucles, los cuales pues para poder se seleccionan una serie de instrucciones para ejecutar dependiendo del estado de los valores del programa, de los datos del programa. Aquí tenemos varios tipos, pues por ejemplo, partimos de 3 instrucciones primitivas básicas del lenguaje ensamblador MIPS, por ejemplo, BEQ. Esa primera BEQ lo que dice es que si el contenido del registro $1 es igual al contenido del registro $2, tienes que saltar a la etiqueta L, ¿vale? BNE, pues es lo contrario, si es distinto, salta a L. Luego tenemos otra, ¿vale? Que bueno, ya sabemos comparar si es igual y si es distinto. Ahora, ¿qué pasa si tenemos condiciones de es menor, es mayor, igual, etcétera? Nosotros para codificar es menor, pues podemos ahí utilizar SLT, set on less than, lo que significa es que si el contenido del $2 es menor al contenido del $3, entonces lo que hace es activar $1, es decir, escribe un 1 en $1. Nosotros luego posteriormente podemos utilizar instrucciones como BEQ y BNE para saltar o no dependiendo de si se ha activado en ese caso el registro $1. Esto nos permitiría codificar el menor igual, el menor igual, etcétera, dependiendo de cuáles son los constructos, cuáles son los mnemónicos que vamos a utilizar para hacer este tipo de saltos condicionales. Por otro lado, tenemos en lenguaje de alto nivel, tenemos esas instrucciones que normalmente no deberíamos de utilizar, como goTo al salto a etiqueta, directamente un salto a etiqueta, por el problema de la programación que decimos por espaguetis, ¿vale? Que al final pues es un lío porque hay muchos saltos en el código y no nos aclaramos bien, ¿vale? Es una estructura que no es recomendable utilizar en lenguaje de alto nivel, pero que nosotros aquí sí que vamos a utilizar en lenguaje ensamblador. Pues esa estructura de salta a etiqueta es muy sencillo a la hora de codificarlo en ensamblador, pues básicamente es un mnemónico J, saltar a una etiqueta en esa dirección que pone ahí, también podríamos poner J etiqueta con el nombre de una etiqueta, o bien JR $R1, es decir, salta al contenido del registro $31 en ese caso, que almacenará una dirección de memoria, una dirección donde habrá una instrucción donde estará el salto. Ese JR $R1, ¿vale? Que vemos ahí, esa instrucción la vamos a utilizar mucho para saltar a la dirección de retorno, ¿vale? De cuando el procedimiento invocado quiere volver al invocador, y en $RA es donde se almacenan las direcciones de retorno, ¿vale? Entonces diríamos JR $RA para saltar al procedimiento invocador. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente unidad.